nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Nuestro verdadero modelo como obrero de sostén propio. Y vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias te damos por tu santa palabra. Y gracias porque, según tu palabra, en Hebreos 1:2, en estos últimos días tú no hablas por ningún otro ser, sino solamente por medio de tu Hijo. Y nosotros creemos en tu palabra y lo aceptamos. Y te invitamos, oh Señor, que a través de tu Hijo nos hables en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. Solo 3 de muchas citas de los testimonios, vamos a mirarlos así, sobre los puestos de avanzada. El Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada ubicados fuera de ellas. Fuera de ellas. Y esto, los líderes desconocieron estas instrucciones de Jesús, porque fue Jesús quien se las dijo a la hermana Elena de Jocuay. Y ellos establecieron todas las instituciones en ciudades. O sea, llevándole la contraria al fundador de la iglesia. Y hasta el día de hoy son necios, colocando instituciones que deben estar fuera de las ciudades. Pero bueno, sabemos que al rechazar las instrucciones de Cristo, también son rechazados. No son pueblo de Dios. Debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas en nuestros esfuerzos por adquirir propiedades a bajo precio en el campo. Y de esos puestos de avanzada debemos trabajar las ciudades. Hay que trabajar, la tercera cita, en favor de las ciudades de puestos de avanzada. Nunca fue el plan de Cristo que las instituciones estuviesen en las ciudades. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. El trabajo de sostén propio ha sido a menudo visto de reojo por muchos líderes de la iglesia corporativa. Y hoy no es la excepción. Sin embargo, en el ambiente actual, en la iglesia adventista del séptimo día corporativa, incluye más que meras actitudes.
el conocimiento de demandas para ministerios de sostén propio y para que los ministros se rindan incondicionalmente a la autoridad de la conferencia, sea misión, asociación, unión. Y la litigación contra creyentes separados o desfraternizados han colocado cuestionamientos en la mente de muchos adventistas del séptimo día históricos pensantes acerca del discernimiento de los hombres en puestos de confianza. Estamos repitiendo la historia de Israel en la forma en que los líderes están manejando las iglesias y ministerios de sostén propio, y faltando el respeto y tratando de denigrar los ministerios de sostén propio. ¿Qué relación tenía Jesús con los líderes de su día? Vamos a ver ese contexto. Vamos a hacer esto se llama en términos hermenéuticos, teológicos, vamos a hacer una traspolación. ¿Realmente quieres ser como Jesús? Amados, reconocemos todas las implicaciones, los compromisos, dedicación y entrega diaria de lo que representa seguir a Jesús. Usted y yo queremos ser como Jesús. Esto tiene un precio. Hay muchas cosas de Jesús que admiramos por naturaleza, tal como su amante bondad y perdón, y de eso el mundo está lleno, y también la iglesia corporativa. Nada más saben pregonar bondad y perdón, no saben hablar de otras cosas. Sin embargo, hay otras cosas que muchos de nosotros también encontramos dolorosas y preferiríamos no discutir, pero necesitamos enfrentar los hechos sorprendentes y dolorosos. Si realmente queremos ser como Jesús, entonces tal vez sea necesario cambiar algunos de nuestros pensamientos. Vamos a hacer esa traspolación. ¿Cuál era la relación entre Jesús y los líderes de la, abro comillas, conferencia general, cierro comillas, de sus días? Mis amados hermanos, recordemos que Jesús nunca fue a una escuela de iglesia. En lugar de eso fue educado en su hogar. Esas son las escuelas que deben tener todos los que se están preparando para encontrarse con Jesús en las nubes de los cielos. Él no se graduó de ninguna universidad denominacional acreditada. Él nunca tuvo la seguridad de un trabajo en la conferencia, salario, sustentación futura, abro paréntesis, pensión o retiro, cierro paréntesis. Él trabajó como un obrero de sostén propio, muy pobre y muy ceñido a ello. Esto es importante que no solamente lo sepan los corporativos, sino también nosotros. Siguiendo el modelo de Jesús, obreros de sostén propio. Jesús dependía de su Padre. Y usted y yo, y todos aquellos y aquellas que quieren ser obreros de sostén propio, necesitamos depender total y absolutamente de Jesús y de nuestro Padre Celestial. Él vivía de lo que se podía llevar ocasionalmente a la boca. Él aceptaba lo que la gente le daba para comer. Él nunca fue dueño de una casa. Los líderes corporativos, es un absurdo, son dueños de propiedades, terrenos, casas, carros carísimos. Y Jesús ni siquiera anduvo en camello. Jesús anduvo a pie. Él nunca tuvo un burro, ni tampoco una sola carreta que lo llevara donde iba. Raramente durmió en una cama. Y cuando lo hizo fue bajo el techo de amigos de la causa. Jesús no podría haber trabajado para iglesia organizada de su tiempo, porque los líderes de la conferencia de aquel entonces habían puesto tantas restricciones sobre los líderes y la demás gente que él no hubiera estado en libertad para completar su misión. Jesús vino a una iglesia que estaba en apostasía y llevando millones al infierno, como existe hoy en día. Ninguna escuela de ese tiempo estaba cumpliendo el ideal de Dios, como hoy en día tampoco
ninguna escuela adventista organizada cumple el ideal de Dios. Ni universidades, ni aún los seminarios estaban deseosos de enseñar solo la verdad acerca de Dios. La iglesia había estado antes en apostasía, tan seriamente que Cristo mismo la había enviado cautiva a Babilonia por un tiempo. Ahora estaban bajo el dominio romano por la misma circunstancia. Pero esta vez, aunque los líderes de la iglesia eran muy escrupulosos en no inclinarse ante imágenes y otras formas de idolatría, no obstante, el Espíritu de Dios se había apartado de ello. Habían dejado la verdad, todo mientras clamaban creer en la verdad y estar esperando por el primer advenimiento del Mesías. Habían reestructurado la verdad en su propia teología, tipo peca y vive, para que se ajustara a sus ideas hipócritas y egoístas. Pero además de eso, los líderes habían desarrollado una teología que estaba basada en que solo se podía ser salvo solo si se fuera parte de su organización, de su estructura. Aquellos que no estaban en armonía con sus ideas o definiciones de las cosas, o aquellos que no estuvieran bajo su control autoritativo, eran disciplinados o echados fuera. En otras palabras, eran desfraternizados. Y un ejemplo era el ciego de Juan capítulo 9, quien había sido sanado por Jesús. Notemos en los versos 37 al 38 que Jesús, no obstante, aceptó la adoración de esta alma desechada y desfraternizada. Bueno, póngase usted en los zapatos de esos líderes religiosos e imagine cómo debieron haber percibido a Jesús. Políticamente incorrecto. A Jesús nunca lo hubieran contratado en caso de haber aplicado para un puesto. Para ello, era políticamente incorrecto de muchas maneras. Para comenzar, él no venía del linaje correcto, según ellos, la línea de Leví. De hecho, él no podía probar su legitimidad y ellos, suspiciosos por la circunstancia de su concepción fuera del matrimonio, eran suficientes razones para evitar ordenarlo en el sacerdocio rabínico. En otras palabras, había que tener influencia. Y es lo mismo que ocurre en la corporación. Los que entran como pastores tienen que tener influencia adentro para poder entrar. Lo que los políticos llaman un padrino. Lo que es más, él era de Nazaret, Jesús, un lugar de mala reputación entre la élite de Israel. A medida que su vida se desarrollaba, él hizo otras cosas que le levantaron muchas cejas. Por ejemplo, cuando él fue al río Jordán para ser bautizado por Juan, ocurrieron manifestaciones sobre naturaleza, las cuales, sin duda, elevaron muchas preguntas en los líderes de la iglesia de aquel entonces. Bueno, él también se asociaba con toda la gente incorrecta. Sus discípulos no eran bien escogidos. Un publicano, abro paréntesis, un odiado traidor para la causa israelita. Algunos pescadores sin educación y otro poco prometedor que no haría mucho de nada, pensaban. Oh, sí, Judas era una buena elección, aunque algunos decían que Jesús no lo eligió. Por lo menos podría tomar astutos cuidados de los asuntos del ministerio, entre comillas, disidente de sostén propio de Jesús. ¿Se atreverían los corporativos a denominar a Jesús un ministerio disidente de sostén propio? Para la mayoría de los espectadores, aparentaba que si alguien podía hacer marchar su ministerio, era Judas. ¿Quién tan políticamente incorrecto se podría hacer? Por ejemplo, Jesús
Fue a una villa llamada Sicar para pasar tiempo hablando con esos despreciables, medios paganos samaritanos. Aunque un código de conducta no escrito prohibía cualquier transacción con los samaritanos que no fuera absolutamente necesaria. Él pasó muchos días en su viña, comiendo su comida y sanando a sus enfermos, y habló aún con una mujer de mala reputación estando allí. Demasiado crítico de la iglesia. Jesús parecía demasiado crítico de la iglesia y de sus líderes. Él llamó a los fariseos y saduceos hipócritas, sepulcros blanqueados, guías de ciegos, perros mudos que no ladran y otros nombres que ellos pensaban que eran despectivos. Aún los acusó de ser hijos del diablo. Él no iba a tener como amigo a gente importante por dar esos simples reproches, aunque sus ojos se llenaban de lágrimas mientras se los decía. Jesús no era discreto. Tampoco parecía a muchos que Jesús era discreto. ¿Recuerdan la vez cuando él fue invitado a una fiesta en la casa del rabí Simón y una prostituta vino y lo trató como si fuera una clase de rey? Eso nos muestra la clase de personas con las cuales él se asociaba cuando no era observado, pensaría alguien. Aún él tuvo la audacia de aprobar sus acciones en frente de todos. Lo consideraban los líderes de aquel entonces subversivos. Sí, esos líderes pensaban que él era subversivo. Él influenciaba a la gente, no comentando abiertamente sus inconsistencias. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23, 3. Él también, Jesús, acusó a los líderes de ser opresivos y desconsiderados. Mateo 23, 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Los líderes estaban a la defensiva porque él públicamente señalaba sus inconsistencias y ellos sentían que su autoestimada autoridad estaba siendo amenazada. No es de maravillarse porque no se lleva muy bien con los líderes. Jesús parecía demasiado independiente, demasiado libre. Él persistentemente rechazaba reconocer lo que los sacerdotes definían como la autoridad de la iglesia debidamente constituida. En la mente de los conservadores, por ejemplo, él quebrantó sus leyes sabáticas con impunidad y parecía mostrar su irrespeto a sus leyes, instruyendo a otros a quebrantarlas. ¿Recuerdan el paralítico a quien él sanó en el estanque de Betesda diciéndole que llevara su cama? Ahí lo encontramos en Juan 5, 1 al 18. No importaba que él hubiera sanado al pobre paralítico. A ellos solo les importaba su socavada autoridad para establecer reglas extrabíblicas para la vida religiosa de su manual de iglesia. Su toque sobre los leprosos inmundos prohibidos en las leyes rituales de limpieza. Aunque él había sanado leprosos, los líderes no querían verificar la curación, porque ellos hubieran tenido que reconocer su poder, lo cual hubiera finalmente desconectado su autoridad sobre la mente de las personas. Veían que habían problemas teológicos. Jesús estaba lleno de ideas teológicas que no eran compatibles con los puntos de vista prevalecientes sostenidos por los líderes de la iglesia, de la conferencia general de su día. Por ejemplo, su famoso discurso de oísteis que fue dicho, mas yo os digo, y otros discursos similares lo hacían realmente enojarse, porque en él la esencia estaba desacreditando sus enseñanzas. Veamos otros ejemplos. Mateo 5, 21 al 22. Vamos a leerlo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare sin una causa, locamente con su hermano,
será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Tenemos otro ejemplo en Mateo 5, 33 al 35. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Otro ejemplo, Mateo 5, 38 al 39. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al mal, antes a cualquiera que te hiere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y el último ejemplo, oísteis que fue dicho, Mateo 5, 43 al 44, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, les tumbó toda su teología tergiversada, malévola y ecuménica. Se las tiró a la basura. También consideraban que Jesús era ofensivo. Si alguien pudiera haber dado ofensa a los líderes de la iglesia de ese tiempo, ese fue Jesucristo. Así, ¿qué le hicieron a él? Lo acosaron, lo malinterpretaron, trataron de alienar la gente contra él, atacaron su teología sobre la naturaleza de Dios y su propia naturaleza, llamándole incorrecta. Rechazaron la implicación de que él era parte de la deidad, porque ellos no podían encontrar evidencia en los consejos inspirados. Y dijeron que era su propia interpretación, cuando la realidad eran ellos quienes estaban enseñando una interpretación privada. Tal vez hayan comenzado a sospechar que estaba tratando de establecer su propia iglesia paralela a sus expensas. Después de todo, él reunía mucha gente de la iglesia a su alrededor. Les enseñó cosas contrarias a las enseñanzas prevalecientes de los rabinos, así minando el apoyo a la iglesia. Y mis amados hermanos, Jesús comisionó a sus propios misioneros y los envió de dos en dos. Un principio fundamental que como iglesia no podemos fallar. Tenemos que salir a trabajar de dos en dos. Y ¿no habrían algunos suspicaces sobre que él estaba aceptando el diezmo para su ministerio? Vaya y compare ahí en Primera de Corintios 9 al 14 y Primera de Timoteo 5, 17 y 18 y Lucas 10, 7. ¿Qué más podría él estar haciendo sino posesionándose para hacer una iglesia paralela? Y esto, pero le quitaba el sueño y el apetito a estos líderes ecuménicos de los días de Jesús. Ahora, ¿por qué repaso esta dolorosa historia? Porque de alguna manera tenemos la falsa idea de que los reformadores de sostén propio se supone que deben tener la vida fácil llevándose con la conferencia. Sin embargo, nunca lo ha sido así. Si usted estudia la historia de los reformadores y los mensajeros de Dios, que Dios envió para advertir su iglesia en el pasado, descubrirá que la mayoría de ellos eran a menudo obreros de sostén propio y que ellos fueron despreciados, odiados, maltratados, rechazados, perseguidos y aún asesinados por sus líderes contemporáneos. ¿Por qué esperamos que sea diferente hoy? Si realmente queremos ser como Jesús, entonces mejor pensemos cuidadosamente lo que eso significa. Miren ustedes, procuraban matarle, 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Yo escucho a tantos corporativos, porque lo escuché desde mi infancia. Se lo meten en la sopa, en los congresos donde usted va, que queremos ir al cielo, que queremos la salvación, y todo es queremos la salvación, queremos ir al cielo. Pero este texto nunca se lo leen.
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció, para que nosotros podamos padecer como Cristo padeció, y que nos persigan, y sigamos sus pisadas. Cristo tiene que morar en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestro cuerpo. Juan 13, al 16. Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. En otras palabras, usted y yo tenemos que arreglar nuestras cuentas. Si nos hemos molestado, hemos disgustado en un momento, tenemos que buscarnos y arreglarnos. Eso es lavarse los pies y pedir perdón. Y muchos de nosotros damos por sentado que aunque la hermana Teresea me sigue hablando y me sigue saludando y bien cortés porque ella tiene el Espíritu de Cristo, yo no lo tengo, yo doy por sentado que la ofensa que yo le hice, yo no le tengo que pedir perdón. Pero ¿sabe qué? Eso nos lo enseñaron en la corporación. Y actuamos así. Y no es así. Tenemos que lavarnos los pies. Tenemos que ir donde esa hermana, donde ese hermano que ofendimos en el grupo y decirle, mi hermana, te ofendí, fui muy fuerte en palabras, perdóname. Y a veces la otra parte le dice, no es nada. No, eso no es perdonar. Usted tiene que decir, mi hermano, lo perdono. No es decir, Dios te perdone. No, perdónalo. Declárale el perdón porque te ofendió. Eso es lavarse los pies. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Cristo no obliga a los hombres, los atrae. Palabra de vida del Gran Maestro, página 109. La única fuerza que emplea es el amor. Y esa es la razón por que usted y yo amamos a Cristo. Porque Él nos atrae con amor. Él no anda con un látigo. Él no nos anda hostigando. Y emplea esa fuerza poderosa que es amor. Siempre que la iglesia procure la ayuda del poder del mundo, es evidente que le falta el poder de Cristo y que no la constriñe el amor divino. Porque la iglesia judía se volvió falta del poder de Dios, finalmente no pudieron tolerar a Jesús por más tiempo y procuraban matarlo. Ellos reunieron sus comités para hacerle la estrategia y planear cómo deshacerse de él. Entonces apelaron al brazo fuerte del Estado y falsamente lo acusaron ante el juez Pilato de cosas que él nunca hizo. Ellos torcieron sus palabras y descaradamente mintieron acerca de Cristo, acerca de Él, después de una experiencia dura en la cual revelaron su verdadero espíritu, hicieron que Pilato lo colgara. Lo colgara. En el proceso, ellos declararon que no tenía otro rey más que César. Y mis amados hermanos, la historia se vuelve a repetir. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome donde yo fui colgado y sígame. Jesús fue colgado en un madero. Tome su madero y sigamos a Jesús. 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Como él anduvo. Y nuestro carácter revela con quién andamos. ¿Con Jesús? ¿Con Cristo? ¿O con el otro? Pero no pueden ser con los dos. No puede ser que en la mañana con uno y en la tarde con otro. Con uno de los dos. ¿Con Jesús? ¿Con Cristo? ¿O con el otro? Porque el que dice que permanece en Cristo
debe andar como Él anduvo. Y es Cristo que nos lleva a andar como Él anduvo, siempre y cuando Cristo mora en nuestro corazón, mora en nuestros cuerpos. ¿Todavía piensa ser como Jesús? ¿Todavía pienso ser como Jesús? Esa es la pregunta que Cristo nos hace en este momento. Con todo el rechazo de parte de los líderes religiosos de su época y miembros, con todas las acusaciones, malas interpretaciones y maltratos, ¿necesita Dios obrero de sostén propio como Jesús hoy? Pensémoslo. Esto es solemne, mis amados hermanos. Más que eso, debemos de llorar. La iglesia de Dios está infectada con actitudes y prácticas que solo vienen de la oscuridad de la apostasía. Lo más profundo de mi estómago se duele por mi iglesia. Imagínense cómo debe sentirse Cristo. Él todavía llora como lloró hace mucho tiempo sobre Jerusalén. Él llora por su iglesia. Él llora por usted y por mí, por nuestras actitudes indiferentes hacia la obra de Él. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Mateo 23:37. Ah, mis amados hermanos, que Dios nos ayude para ser como Jesús, fiel a la verdad, basada en la palabra de Dios y en los testimonios, inclaudicable, a pesar de todos esos simpáticos, despreocupados por políticas internas y libre del temor a los judíos, todavía poseyendo gran amor hacia líderes descarriados. Tal vez suframos injusticia, calumnias, brusquedad, hostilidad y aún persecución, o prosecución, pero recordemos que estamos para seguir sus pisadas. 1 Pedro 2:21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Recordemos, Jesús es nuestro modelo de obrero de sostén propio. Ese es nuestro modelo. No es ningún otro ser humano, por más títulos que posea. Hay miembros de iglesia que siguen a hombres. Ocurrió en los días de Pablo. Unos seguían a Pablo, otro a Bernabé, otro a diferentes. Ese problema estaba en los días de Pablo. Pablo por eso tuvo que escribir la carta a los Corintios, inspirado por Jesús. Pero Jesús es nuestro modelo. Para construir un puesto de avanzada fuera de la gran ciudad, el propósito es testificar, para que otros puedan conocer a Cristo Jesús mediante nuestro humilde servicio, nuestra ayuda, nuestra literatura, nuestro testimonio, y entonces puedan sumarse a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no corporativa, histórica, de verdad presente, que no ha hecho alianza ni va a hacer alianzas ecuménicas, porque para usted ser ecuménico tiene que aceptar la falsa doctrina demoníaca de la Trinidad. Visitación para recargar las baterías espirituales como hacía Enoch y así poder visitar a las pecaminosas ciudades y pueblos con los mensajes de advertencia de Dios en Apocalipsis. Los puestos de avanzada están para servicio cristiano, para ayudar a toda persona que necesita ayuda de algún tipo. Aquí se incluye el pequeño dispensario de primeros auxilios, utilizando la medicina natural sobre la cual Dios ha instruido a su pueblo. Para formar más misioneros voluntarios que formen sus propios puestos de avanzada o que vayan incluso a zonas donde nadie ha ido antes. A esto les llamamos misioneros de riesgo. Autosustentación, para aprender a sobrevivir fuera del sistema y poder autoabastecernos, como la huerta y la energía solar y ecológica, pues pronto en la ciudad no se podrá comprar ni siquiera los servicios que hoy en día son normales. Y otro beneficio de
de puestos de avanzada, es la santificación para alejarnos como Enoc de centros infecciosos de pecaminosidad y tentación, que son las grandes ciudades, y avanzar en el proceso de santificación al cual Dios nos llama a cada uno, apartándonos del mal y a negarnos a nosotros mismos y consagrarnos para tener un lugar de paz y refugio, donde poder estudiar la Biblia y los testimonios y acercarnos a Dios en oración. Renuncia y entrega completa y admirar la naturaleza creada por Dios, siguiendo sus consejos dados de apartarse de la gran ciudad para consagrarnos más a Él en medio de su creación y que sea un refugio. Pronto, mis amados hermanos, se están dando los pasos en Estados Unidos, secretamente para hacer un llamado a los estados. Esto tiene su nombre legal, a una convención para reestructurar la Constitución de Estados Unidos, para quitarle al Senado el poder de legislar leyes y que sea el presidente quien legisle leyes. Pero para que eso se logre, tienen que ir representantes de todos los estados de Estados Unidos. Y en esa convención, entonces, los representantes de los estados van a hacer ese trabajo. Y eso es lo que quiere lograr el presidente Donald Trump. Y después que eso se logre, el cambio de la Constitución de Estados Unidos, allí no más, no sabemos en cuánto tiempo, pero no va a pasar mucho tiempo. Viene la ley dominical, porque ya prácticamente en la mayoría de los países, ya la ley dominical, lo que es familiar laboral, ya está aprobada. Ya está aprobada. Y yo creo que en mi país no faltará mucho, después de la visita del jefe de la Iglesia Católica, la próxima semana, él viene a presionar, viene a presionar para que esto se pase, lo que es la ley dominical, como ley familiar y laboral. Pero después que Estados Unidos haga ese cambio a la Constitución, no va a faltar mucho para que sea una ley dominical religiosa a nivel mundial. Y entonces, mis amados hermanos, tengamos un lugar de refugio a donde estar. Pronto no habrá libertad. Mientras Dios los permita, deseamos que nuestros puestos de avanzada sirvan de refugio a aquellos que, por permanecer fieles al Señor, deban huir de su entorno y no tengan a dónde ir. Dice la sierva del Señor, al dar a sus discípulos la orden de ir, es que quien nos da esta orden es Cristo. Esta orden no la tiene que dar ninguna institución. Es Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y mire, la iglesia se compone así, de la cabeza y del cuerpo. La cabeza es Cristo y el cuerpo somos todos los miembros. No hay esto de asociación, misión, que esto, puro cuento, puro enredo. Cristo asignó a los hombres una tarea, la de sembrar el conocimiento de su gracia. Pero mientras algunos salen al campo a predicar, otros le obedecen sosteniendo su obra en la tierra por medio de sus recursos económicos. Ojalá pudiésemos ver las necesidades de esas ciudades como Dios las ve, en un tiempo como este. Cada mano debe encontrar ocupación. El Señor viene pronto, mis amados hermanos. El fin se acerca. Sí, se aproxima apresuradamente. Dentro de poco no podremos trabajar tan libremente como ahora. Se nos va a prohibir. Escenas terribles nos esperan y debemos hacer con apresuramiento lo que nos falta. Hay que designar hombres de criterio sano, no para que divulguen sus intenciones, sino para que busquen propiedades en zonas rurales de fácil acceso a las ciudades, apropiadas para establecer pequeños centros de enseñanza para los obreros y que se puedan también equipar debidamente para atender a las almas enfermas y fatigadas que no conocen la verdad. Estas citas, mire, fueron dadas en 1909.
Pero creo que ya no hay tiempo para establecer instituciones fuera de las ciudades, sino para establecernos nuestra casita, nuestro ranchito humilde, y podamos prepararnos, y cuando podamos bajar a los campos, a las ciudades, lo hacemos en el temor de Dios y regresamos a nuestro lugar de refugio. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos, y que si estamos dispuestos a seguir a Jesús, a seguir sus pisadas, sabemos cuál es el precio. Que Dios nos dé su Espíritu, el Espíritu de Cristo, para que Él nos lleve a hacer su voluntad. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén, amén.